La clase de hoy es una clase un poco extraña porque en principio parece que vayamos a dar un paso atrás y de hecho incluso probablemente es cierto que vamos a dar un paso atrás. Y es que llegado un momento cuando ya tenemos una aplicación o bueno, iba a decir el curso de Java, es el curso de aplicaciones web. Cuando ya tenemos una aplicación, ya sea de escritorio, ya sea web, realmente independientemente del lenguaje de programación con el que sea, es cuando necesitamos que todo este contenido que he puesto estático, es decir, este contenido que he puesto de mentira, digamos, pues ese contenido salga de algún contenedor de información que sea real. Por eso, llegado un momento, es imprescindible empezar a trabajar con algo que se llaman las bases de datos. Si abro FreeMind dentro del proceso de desarrollo de una aplicación, hemos empezado con lo clásico que es HTML, CSS, JavaScript en el caso de una aplicación web. Y ahora teóricamente, por orden, y no habría mucho problema en hacerlo así, pero teóricamente por orden habría que continuar con PHP y con una base de datos, que en este caso sería MySQL. Entonces, lo que ocurre, lo que ocurre en este caso es que si yo empiezo con PHP, que sería un camino perfectamente viable, yo lo que tendría que hacer, llegado un momento, sería interrumpir PHP, no ya para mostrar cómo PHP se conecta a una base de datos, sino para mostrar cómo funciona internamente por dentro una base de datos. Y luego volveríamos a PHP. Entonces, en este caso, lo que prefiero es directamente empezar con MySQL, centrar nuestra importancia en MySQL y a partir de aquí, una vez que hayamos aprendido a trabajar con una base de datos, es cuando ya saltamos a un lenguaje de servidor que, entre otras cosas, hace conexiones a bases de datos, pero hace evidentemente muchas cosas más. Dicho esto, las bases de datos, con respecto, por ejemplo, a alguna sesión anterior, como por ejemplo justo la anterior, no son particularmente difíciles. Es decir, la sesión anterior probablemente fue un poco heavy metal. La clase de hoy no va a ser, desde ese punto de vista, tan difícil, pero va a ser una clase probablemente muy poco atractiva. La clase anterior, la clase anterior era una clase muy atractiva visualmente porque todo lo que íbamos haciendo evidentemente tenía su forma visual. Todo lo que íbamos haciendo tenía su representación en pantalla y por tanto es una forma muy guay de aprender a programar, porque así todo lo que vas haciendo vas viendo que tiene una función. Por ejemplo, cuando yo no solo desde el punto de vista visual, sino funcional, pinchaba este botón, pues iba viendo cómo los cuadros iban pasando. Entonces es una forma muy gratificante de empezar a trabajar. Las bases de datos, como ahora verás, visualmente no son nada gratificantes, pero, y de hecho, te voy a decir algo que durante años he dicho a los alumnos que he formado en el ámbito concreto de los videojuegos, ya que durante unos cuantos años, bastantes, como 10 más o menos, he estado trabajando en formación, entre otras cosas, pero en el mundo de los videojuegos, pues los alumnos de videojuegos, que son de los más visuales que tengo, siempre se resisten al uso de trabajo con base de datos, pero yo siempre digo, detrás de cualquier aplicación, detrás de cualquier web, detrás de cualquier cosa, detrás de cualquier videojuego, hay una base de datos. Alguien tiene que crear, alguien tiene que gestionar, alguien tiene que mantener esa base de datos. Entonces, las bases de datos pueden no ser nada visuales, no son nada bonitas gráficamente, digamos, pero eso lo que hace, al final, es que hay menos programadores que se dedican a trabajar con bases de datos. Porque los programadores se suelen dedicar a todo aquello que es más visual. Si pueden elegir, se dedican a aquello que es más bonito. ¿Y eso qué hace? Pues eso lo que hace es que a nivel laboral hay un hueco. Y ese hueco quiere decir que el mercado necesita personas que manejen bases de datos, pero no hay tantas personas formadas en trabajar con bases de datos porque han elegido, o mejor dicho, no han elegido especializarse en esa tarea.
Y es por eso, parece que te esté vendiendo lo del tema de bases de datos, y de hecho te lo estoy vendiendo, porque lo que te estoy diciendo es que con las bases de datos vale la pena tener esa paciencia, porque luego esa paciencia tiene recompensa. Entonces, en primer lugar, lo que nos hace falta es instalar en nuestro ordenador un servidor de bases de datos. Vamos a trabajar con eso. Tengamos en cuenta un concepto que no suelo comentar mucho, pero que probablemente esto es un buen momento para comentarlo, y es que yo lo que estoy haciendo es desarrollar una serie de aplicaciones en local. En local quiere decir que las estoy desarrollando en este equipo, pero las aplicaciones evidentemente en un momento dado, si son aplicaciones en la nube, las migraremos a la nube. Eso quiere decir que cuando lo hagamos, probablemente en esa nube, que de hecho más adelante definiré exactamente qué es eso de la nube, pero en la nube ya habrá instalado un servidor de bases de datos en MySQL o en cualquier otra tecnología, porque el proveedor de servicios que contratemos para ese fin ya nos habrá provisto ese servidor arrancado y preparado. Pero cuando nosotros estamos desarrollando en nuestro equipo, que es ahora mismo el caso, lo primero que tenemos que hacer es crear una base de datos en local. Eso quiere decir que nos hacen falta dos cosas. Nos hace falta, por una parte, la base de datos. En este caso, podríamos ir a MySQL y nos podríamos descargar MySQL. Es tan sencillo como abrir un navegador y poner download MySQL, MySQL, como quieras. Y eso nos instala una cosa que se llama el servidor de bases de datos. Pero hay una cosa muy divertida, de hecho, ya empezamos porque, claro, venimos aquí y decimos, ostras, ¿y ahora qué es? ¿Ahora qué, cuál es el correcto? ¿Vale? Pues tenemos que buscar una cosa que es el MySQL Community Server, que es el servidor de comunidad. Comunidad quiere decir que es la versión gratuita con la cual podemos empezar a trabajar y no tenemos que pagar una licencia hasta que no hagamos un uso profesional y comercial y todo eso. Y luego también tenemos que instalar el MySQL Workbench, ya que el servidor no es más que un servidor y el servidor es ciego y el servidor exige que nos conectemos a él mediante línea de comandos. El MySQL Workbench es una aplicación visual que nos permite trabajar con bases de datos, pero un poco con formularios y con tablas y con botones y en definitiva de una forma que podamos aproximarnos, pues como te decía, más visualmente. Yo no suelo optar por este camino, sino que suelo optar por otro camino diferente, que es el uso, si estamos en Windows, de una aplicación llamada Champ, que podemos encontrar en apachefriends.org, y esta aplicación tiene en un solo paquete todo aquello que podemos necesitar no solo para trabajar con bases de datos, sino para desarrollar aplicaciones también con PHP dentro de nuestro propio ordenador. Esta es la aplicación que yo recomiendo para Windows. También la tenemos disponible para para Linux y para Mac. En el caso de que trabajemos para Mac, yo suelo recomendar, y es el que tengo instalado, el MAMP, que es como un XAMPP, pero simplificado y optimizado para Mac. Y aunque también existe el XAMPP para Linux, los usuarios que manejan Linux se suelen manejar más con línea de comandos y por tanto yo suelo recomendar 3 o 4 líneas de comando que básicamente te instalan algo muy parecido a un XAMPP. Entonces yo lo que suelo recomendar es para Windows el XAMPP, para Linux línea de comandos y para Mac el MAMP. Yo de hecho el que tengo instalado en este momento es el MAMP. Entonces, en primer lugar, descargamos e instalamos la aplicación que sea necesaria. La descarga de XAMPP viene a ser, vamos a probarla, aunque no la voy a acabar de descargar, 156 megas, se descarga más o menos rápido dependiendo del ordenador que tengamos, dependiendo de la conexión a internet que tengamos, y a partir de ahí, una vez que lo tengamos instalado, la instalación es todo siguiente, siguiente, siguiente. Cuando digo siguiente, 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 quiero decir que es una instalación de confianza, no es la típica instalación que te mete basura y que te mete pues cosas raras, ¿vale? Yo, en mi caso, lo que voy a hacer es que voy a irme a aplicaciones. Dentro de aplicaciones voy a encontrar que tengo el MAMP, el simbolito es como un pequeño elefante,
y lo que voy a hacer es que lo voy a arrancar. Y una vez que lo voy arrancando, en mi caso lo tenía ya instalado, veremos que, y este es el punto de unión, este es el punto de coincidencia con otros paquetes de servidor como por ejemplo el XAMPP, que tenemos un Apache Server y tenemos un MySQL Server. Cuando te instales el XAMPP, si estás en Windows, verás que de hecho está Apache, está MySQL, está FileZilla, está el servidor este de correo que ahora mismo no me acuerdo, que es de color azul, no me acuerdo ahora mismo, creo que es Cerberus, y está Java Enterprise, ¿vale? Pero no nos va a hacer falta nada de eso. Únicamente nos va a hacer falta el Apache Server y el MySQL Server. Por eso digo que, aunque MAMP no tenga todo lo que tiene XAMPP, tiene lo suficiente para que me valga. Entonces, estemos en XAMPP o estemos en MAMP o estemos donde estemos, lo que hay que hacer es buscar un botón donde aparece la opción de Start Servers. Yo en mi caso voy a arrancar los servidores, los dos. Te voy a buscar una captura de pantalla. Te voy a buscar una captura de pantalla. Voy a poner XAMPP Control Panel. Como yo en este caso no tengo Windows, voy a buscar una captura de pantalla del panel de control de XAMPP. Tú me podrías decir, te lo podrías descargar para Mac, pero tampoco porque no es exactamente igual. Entonces, este es el aspecto que tiene el panel de control de XAMPP en Windows. Entonces, cuando te aparezca ese panel de control, simplemente le tienes que dar a Start tanto a Apache como a MySQL. Y ya está, no tiene más misterio. Simplemente es darle a Start en los dos y asegurarte que aparecerá un iconito de color verde al lado de Apache y al lado de MySQL. Y no tocamos de momento ni FileZilla, ni Mercury, que es el servidor este de correo electrónico que te decía, ni Tomcat, que es para desarrollar aplicaciones web con Java Enterprise. Apache, sí. Vamos a ver. Este mensaje que tenemos en la pantalla y que ya sale hace unos cuantos años cuando intentamos instalar XAMPP en Windows, concretamente, cuando te digo unos cuantos años, para que te hagas la idea, sale desde Windows Vista. ¿Por qué? Pues porque Windows Vista era el primero que implementaba el User Account Control, que es el UAC. Date cuenta que esto es un warning, no es un error. Lo digo porque esto durante años he tenido alumnos que me han dicho esto y los alumnos en cuanto salen, claro, y se asustan, ¿vale? Entonces, simplemente lo que te dice es que es una advertencia, no es un error, de hecho te permite continuar y te dice, algunas funciones del XAMPP probablemente están restringidas. Sin embargo, yo que llevo años dando clases con el XAMPP en Windows, te digo que ninguna función está restringida o ninguna que yo haya encontrado. Claro, hay una opción, yo hace muchos años la recomendaba cuando me empezó a salir esto, pero ya hace años que no, que es desactivar el User Account Control en el panel de control. Pero es que el User Account Control desde Windows Vista y más recientes existe precisamente por tu seguridad, para evitar que el malware se instale y haga operaciones en tu sistema operativo que tú no quieres, ¿vale? Entonces, yo lo que te voy a decir es que si te sale este mensaje, tú simplemente dale a OK, continúa instalando y no pasa absolutamente nada. Y a continuación lo que te iba a decir es que el XAMPP es muy puñeterete en el sentido de que si se encuentra una aplicación que está usando el mismo puerto que Apache y Apache usa el puerto 80, lo que hace es que no arranca Apache. Entonces, por ejemplo, hay una aplicación muy conocida que es el Skype que usa el puerto 80. Y a un nivel teórico, perdón, a un nivel práctico, quería decir, aunque a nivel teórico dos aplicaciones no deberían compartir el mismo puerto de red, pero a un nivel práctico pueden compartirlo sin ningún problema. Entonces, Apache está pensado en este panel de control XAMPP para que si se encuentra el puerto 80 en uso, dice, hay alguien que está usando el puerto 80, yo no arranco. Entonces, la solución cuando eso ocurre es muy sencilla. Es tan sencilla como simplemente apagar Skype o cualquier otro programa que use el puerto 80, arrancar Apache y luego entonces volver a arrancar Skype. Ya que, por ejemplo, Skype no se queja, pero Apache sí. Y, por ejemplo, si enciendes Apache y Apache arranca correctamente y luego arrancas Skype, que Skype usa el puerto 80, luego Apache no dice, sí, había arrancado, pero no porque has arrancado tu programa, sino que Apache ya no lo vuelve a preguntar nunca más. ¿Vale? Entonces, si te ocurre ese problema, en el caso de que ocurra, la solución es buscar todas aquellas aplicaciones que tengas que estén usando el puerto 80 y apagarlas temporalmente y luego volver a arrancarlas y ya está. ¿Vale?
Por defecto, fíjate que aquí se me ha arrancado el XAMPP. Vale. Por defecto, en mi caso, dado que el MAMP usa otros puertos, verás que yo tengo el localhost 2.8888. Es decir, el MAMP para Mac por defecto usa estos puertos, pero verás que cuando lo arranques en PC no usa el puerto 8888, sino el 80, y por tanto no aparece lo de 2.8888. Tú simplemente tranquilo y ya está. Cuando lo tengas arrancado, lo que tendrás que hacer es lo siguiente. Tendrás que poner localhost barra, o sea, en mi caso 2.8888, en tu caso simplemente localhost barra, y tendrás que poner phpMyAdmin, tras lo cual entrarás directamente a esta página que te estoy mostrando en la pantalla. Esta es la cuestión, y es que XAMPP en una sola instalación te instala tanto el servidor de MySQL como una utilidad que es esta de aquí, que se llama phpMyAdmin, que es una utilidad mediante la cual de una forma gráfica y visual vas a poder utilizar, vas a poder gestionar tus bases de datos, como ya te digo, de una forma mucho más sencilla. El phpMyAdmin que tengo yo por defecto instalado en XAMPP, de hecho, está visualmente un poco anticuado. Esto quiere decir que tiene exactamente lo mismo que tiene el phpMyAdmin que vas a tener tú, pero el mío es un poco más feo. A mí me da igual, porque mientras que haga lo que yo quiero, me da igual que estéticamente sea feo, pero desde el punto de vista de la formación, lo que he hecho es que me he instalado una segunda versión, que ahora verás que voy a acceder con el usuario root y ahora verás que lo que hace es que tiene un aspecto más moderno y se va a parecer muchísimo más, por no decir que va a ser prácticamente igual a la aplicación que tú te vas a encontrar en cuanto entres en tu phpMyAdmin, ¿vale? Te lo digo porque, por tanto, en tu caso, donde yo, por ejemplo, esta dirección, tengo ahora mismo esta dirección en pantalla, pues la tuya no será exactamente así. La tuya será localhost, le quitamos los 8 y le quitamos 2 puntos, y quita niño, y le quitamos también el phpMyAdmin 2, ¿vale? La tuya será más o menos como la estoy mostrando ahora mismo en pantalla. Yo, como ya te digo, tengo los 8 y tengo el phpMyAdmin 2 porque tengo mi sistema configurado no como viene por defecto, sino que me lo he ido tocando, ¿vale? Pero simplemente lo que quiero que me confirmes, llegado un momento, es que llegas a esta pantalla. Evidentemente, cuando llegues a esta pantalla, pues verás menos bases de datos aquí a la izquierda de las que tengo yo, porque tú tendrás un sistema recién instalado por defecto. Yo veo más bases de datos porque son las que he instalado recientemente en mi equipo, pero no pasa nada, evidentemente. Así que confírmame en cuanto lo tengas. Vale, esto que estamos viendo aquí, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veas mejor. Esto que estamos viendo aquí es el panel de control de phpMyAdmin para gestionar las bases de datos en MySQL que haya en nuestro equipo. En primer lugar, vemos que por una parte a la izquierda tengo el listado de bases de datos que ahora mismo tengo instaladas en mi ordenador, en mi servidor de MySQL. Y con lo que haga aquí a la izquierda, lo que vamos a hacer es que vamos a gestionar todo aquello que haya a la derecha. Ahora de momento no hay mucho, como mucho podemos cambiar el tema. Vemos que tenemos, en mi caso, el tema Metro, ahora se actualizará. Vemos que es un tema un pelín más moderno, ¿vale? Un pelín más visual. Tengo el tema original, que es el antiguo, pero estéticamente, ¿ves? Es el tema que tenía hace un momento. Estéticamente no suele gustar mucho. Y el tema que desde hace unos pocos años viene por defecto con MySQL y con phpMyAdmin, que es el tema PMA Home. Entonces, lo que voy a hacer es partir, te digo que se puede cambiar el tema, pero voy a estar trabajando todo el rato con el tema que viene por defecto. Lo primero que quiero con un servidor de bases de datos, como te puedes imaginar, es crear mi propia base de datos. Así que voy a hacer clic aquí en Nueva y a continuación voy a especificar cuáles son los datos de mi base de datos. Puedo trabajar con una base de datos que previamente hubiera sido creada, pero no quiero eso. Yo lo que quiero es crear mi propia base de datos. Voy a ponerle un nombre. Condiciones para poner un nombre. No debe tener un número en el primer carácter. Curso aplicaciones web,
puede tener varias palabras, pero no te recomiendo que tenga espacios entre las palabras. Y no debería tener acentos, ni ñes, ni cedillas, ni caracteres que, digamos, difieran del juego de caracteres anglosajón. Vamos a ver que luego dentro de la base de datos, los datos que guardemos sí que van a poder tener acentos, ñes y todo esto. Pero el nombre de la base de datos no te recomiendo que tenga estos caracteres. A continuación viene un parámetro que, bueno, es un poco difícil de comprender, pero si abrimos un poco la mente veremos que es un parámetro completamente entendible, que es la colación. La colación, que es este desplegable, es el juego de caracteres que vamos a utilizar. Por defecto nos movemos en UTF-8, que es el juego de caracteres que generalmente sirve para Occidente, pero a continuación, si nos fijamos, veremos que por defecto tengo el general, pero veo que tengo juego caracteres croatas, checos, danés, en esperanto, que bueno, no se usa, pero ahí está, en estonio, en alemán, en húngaro, en islandés, en letonio, en lituano, y tengo dos para español y para español 2. Ten en cuenta que cada idioma tiene su propio juego de caracteres. Nosotros, por ejemplo, los acentos en las vocales lo vemos como lo más normal del mundo, pero para un inglés, un acento en una vocal es algo extrañísimo. De la misma forma, por ejemplo, los alemanes tienen un carácter que es la beta, que es como una especie de S estirada, que para nosotros es extrañísimo. Y, por ejemplo, los franceses pues tienen el acento circunflejo, ¿vale? El acento, digamos, que es como la vocal y luego una especie de lo que en castellano sería una S. La idea es que bueno, no te digo ya, si nos vamos por aquí arriba a los bin, no, el Big Five es, por ejemplo, para el juego de caracteres chino. Entonces, la idea es que nosotros muchas veces damos por defecto que estamos trabajando en España, pero MySQL es una base de datos para todo el mundo. Entonces, la colación nos invita a decir qué juego de caracteres concreto vamos a utilizar. En mi caso me voy a ir a UTF-8 y voy a elegir o Spanish C, que es el español moderno, o Spanish 2, que es el español tradicional. Da igual cuál cojamos. Voy a coger UTF-8 Spanish C y voy a pulsar sobre crear. A continuación, si te fijas, porque tampoco es que gráficamente haga una referencia muy fuerte, pero si te fijas, habrás visto que aquí a la izquierda ha aparecido el curso de aplicaciones web. Evidentemente, a ver un momento que estoy haciendo login. Evidentemente, en este caso, también como te puedes imaginar, pues vamos a verlo. Aquí. Pues me dice no se han encontrado tablas en la base de datos, porque evidentemente acabo de crear una base de datos, pero esta base de datos ahora mismo, de momento, está vacía. ¿Cuál es la siguiente operación que vamos a hacer? Pues evidentemente vamos a crear tablas en la base de datos. Una vez que tenemos una base de datos vacía, a continuación es cuando se nos invita a crear una nueva tabla dentro de la base de datos. En este caso voy a hacer la típica tabla, voy a hacer una serie de tablas básicas y típicas para que luego puedan servir para prácticamente cualquier aplicación que construyamos. Entonces, dentro de cualquier aplicación suele existir una tabla llamada usuarios. En una aplicación de comercio electrónico esto se llama clientes. En una aplicación de aprendizaje se llama alumnos, ¿vale? Pero no dejan de ser usuarios, en definitiva. Así que la llamo usuarios y especifico el número de columnas que voy a utilizar. Generalmente, cuando estoy creando una tabla, ahora que estoy aprendiendo, muchas veces es normal preguntarme, pero ¿cuántas columnas voy a utilizar? No lo sé, si todavía no sé qué voy a hacer. También te digo que cuando estás creando una tabla y ya sabes a lo que vas, cuando la estás creando ya tienes una idea de cuántos campos vas a necesitar. Lo que te quiero decir es da igual lo que elijas aquí, porque si más adelante te hacen falta más campos los vas a poder añadir y si te sobran campos los vas a poder eliminar. Así que no pasa nada. Yo de momento lo que voy a hacer es poner 10 campos, 10 columnas y me da igual si luego necesito más o necesito menos, porque sé que lo voy a poder ampliar o recortar como yo quiera. Elijo 10 columnas, pulso sobre continuar y a continuación viene esta
pues como te digo, molesta ventana, molesta desde el punto de vista visual y bonito, que me dice, vale, pues ahora vamos a configurar estos 10 campos que me has dicho que quieres tener. Como ves, es un trabajo muy de formulario, es un trabajo, pues parece como de muy de oficina, ¿vale? Es un trabajo nada visual, pero como ya te digo, esto sienta las bases de cómo luego se va a comportar cualquier aplicación que haga uso de esta base de datos. Yo te voy a decir una cosa que, insisto, parece que te esté vendiendo y esté intentando que te den ganas trabajar con bases de datos, y de hecho es cierto, ¿vale? Lo estoy haciendo. Pero en cualquier curso, es que siempre me pasa igual, en cualquier curso, eh, tú eres de edificación, ¿no? Pues mira, estos son los cimientos, para que te hagas la idea. ¿Vale? Entonces, los cimientos son algo que son muy poco bonito, pero no hace falta que te explique la importancia de construir unos buenos cimientos para una edificación. Porque si no hay buenos cimientos, todo lo que hagas después, pues no es que esté mal, pero evidentemente siempre tendrás el reconcome de que los cimientos no eran todo lo buenos que debían ser. Pues esto es lo mismo. Estamos haciendo los cimientos de una aplicación. Y por eso, aunque parezca una tarea que no sea especialmente gráfica y bonita de hacer, pero te aseguro que tiene mucha más importancia de lo que ahora mismo parece. Entonces, vamos a empezar con un campo que yo te voy a recomendar que pongas en todas y cada una de las tablas que hagas en tu vida. Yo diría que incluso aunque no lo necesites, que es un campo que se llama identificador. Tú fíjate que pincho y nada más pinchar de proyectos anteriores que he hecho, ya directamente MySQL me dice, mira, parece que quieres un campo que se llama identificador, porque siempre que entras aquí creas uno que se llama así. Entonces, el campo identificador es como una especie de DNI. Es como una especie de identificador inequívoco que va a ser único para ese registro. Entonces, a un nivel técnico no es obligatorio que una base de datos tenga siempre un identificador, pero no te va a hacer ningún daño. Te va a dar más alegrías que disgustos. Así que, siempre que puedas, mete un campo llamado identificador. A continuación viene la tipificación del campo, que es qué tipo de dato va a contener. El identificador es un número entero y por tanto lo voy a dejar como entero. En MySQL tenemos un montón de datos. Tenemos los cuatro principales que son números enteros, pequeñas cadenas de texto, grandes cadenas de texto y fechas. Y luego por grupos, tampoco me voy a parar porque me tiraría aquí la vida, pero por grupos tenemos campos numéricos, número diminuto, número pequeño, número mediano, número, gran número, decimal, flotante, doble precisión, números reales, bit, que es 1, 0, booleano, que es verdadero o falso, número serie, tenemos fechas, tenemos cadenas, tenemos espaciales, tenemos incluso que podemos guardar información en formato JSON. Vamos de momento con los cuatro primeros y dado que el identificador va a ser un número entero, lo voy a dejar como int. Y a continuación viene la longitud de este campo. Yo tengo, te lo voy a decir, la mala costumbre de meter siempre el número, lo ves aquí, 255. Entonces, 255 lo que quiere decir es que voy a usar 8 bits para este campo. Pero aún, porque tú dirás 8 bits, pues vale, ¿qué me estás contando? A un nivel verdadero, a un nivel real, a un nivel práctico, lo que quiere decir es que en ese campo identificador voy a admitir, si yo meto números, puedo meter números que tengan 99999 y así hasta 255 nueves. O sea, imagínate el número que sale de ahí. Imagínate ese número con 255 nueves. Entonces mi pregunta es, ¿yo voy a crear tantos usuarios en una tabla como para tener 255? Si es que en el mundo no existirán más que 16. O sea, es que, o sea, probablemente si fuera a meter todos los átomos del universo, pues igual los metería. Pero para todas las personas del mundo, aunque tú digas ojalá, es que me sobran 255 caracteres. Entonces, yo lo que te digo es que a un nivel didáctico, para protegerme, ahora lo verás en los siguientes campos, lo que hago es meter 255 caracteres. ¿Para qué? Pues por si acaso. O sea, lo que hago es, insisto, y te lo vuelvo a decir, no a un nivel en producción, sino a un nivel didáctico, a un nivel docente. Decir, mira, pon 255 y así sabes que nunca se te va a quedar pequeño. Aunque, por cierto, si se te queda pequeño luego se puede ampliar. Que no se recomienda, pero se puede. Es decir, para que te hagas la idea y siempre recurriendo al mismo ejemplo, modificar una estructura de una base de datos, aunque es posible,
es como modificar unos cimientos. Que posible, lo que se dice posible es, pero no es nada recomendable, porque es muy costoso. ¿Vale? Entonces, aquí ocurre exactamente lo mismo. Entonces, eh, insisto, desde un punto de vista didáctico, lo que estoy haciendo es que no tengas un límite, pero si esto fuera una base de datos real, yo lo que estaría haciendo es cargar con muchos más datos de los que necesito. Y eso podría hacer que mi base de datos fuera más lenta de lo que podría ir. Ahora bien, cuando te digo esto, también vamos a poner un poquito las cosas en contexto, porque ¿de qué tipo de aplicación estamos hablando? Estamos hablando de una aplicación empresarial para una empresa que te diría yo pequeña, que tiene, no lo sé, pues que tiene 10, 20, 30, 100, 200 usuarios. Pues tranquilo que esto no se va a notar. Ahora bien, estamos hablando de Twitter, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de una aplicación que realmente usan decenas de millones de personas cada día. Pues en ese caso ahí sí que igual importa ese parámetro. Pero claro, ¿cuántas aplicaciones hacemos que sean Twitter o Facebook? Pues no tantas. Lo que quiero decir es que a un nivel teórico sí que hay que restringir ese parámetro a lo que sea real, pero a un nivel práctico tampoco te preocupes tanto, porque puedo tirar con 255 y mi aplicación prácticamente no va a sufrir esa penalización de rendimiento que te decía hace un momento. En definitiva, con todo esto lo que te digo es que una cosa es la teoría, pero otra cosa es la práctica. O sea, la teoría dice una cosa, pero claro, la teoría no sabe si esa misma teoría se está aplicando a una aplicación pequeña o a una aplicación gigante. Luego la práctica te dice que sí sé la teoría, pero sé cuándo la tengo que respetar y sé cuándo me la puedo saltar. Siguiente. En el campo identificador, me voy a saltar estos campos por aquí, en el campo identificador hay dos parámetros que voy a activar más. Una, si este campo es un índice, el índice es este campo que te decía que es como una especie de DNI, entonces digo que es una clave primaria. En la ventana esta que aparece voy a aceptar el parámetro que viene por defecto, simplemente acepto que sea una clave primary y ya está. Y por último voy a marcar este parámetro que dice que es autoincremental. Cuando dice que es autoincremental, quiere decir que yo no me voy a preocupar de asignar el identificador, sino que va a ser la base de datos la que automáticamente se ocupe ella misma de ir aplicando un identificador que sea un número incremental con respecto al último número. Ahora luego lo vas a ver, de hecho. A continuación, una vez que tengo este parámetro autoincremental, es cuando voy a continuar creando nuevos parámetros. Y aquí ya metería pues parámetros tales como, por ejemplo, estoy hablando de usuarios, pues voy a poner usuario, el nombre de usuario. Voy a hablar de la contraseña. No me gusta poner contraseña porque lleva una ñ. Entonces no me hace mucha ilusión las señas en los nombres de los campos. Otra cosa luego será en los datos almacenados en la base de datos. Pero ahora de momento me estoy refiriendo a los nombres de los campos. Entonces yo lo que suelo hacer es poner password. Luego tenemos, por ejemplo, también el nombre del usuario, el nombre de la persona. Lo sabía, sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Vamos a ver, por nada en particular. Es decir, es una costumbre que tengo. Entonces, la costumbre que tengo es que siempre identificador la pongo con mayúsculas, pero los campos los pongo en minúsculas. Pero un momento, te explico el porqué de esa costumbre, aunque fíjate que aquí me está apareciendo un nombre entre tal. También tiene que ver con, a ver si esto, también tiene que ver, como ves por aquí, con una nomenclatura especial que uso en una cosa más avanzada que ya te diré, que es enlaces entre tablas, que es poner, reservar las mayúsculas para esto que se llama FK. Luego también depende del tipo de aplicación que esté haciendo. Si es una aplicación, por ejemplo, si es un cliente que me dice, oye, es que quiero que me lo pongas en mayúscula, pues yo se lo pongo en mayúscula. Quiero decir que al final el cliente manda, pero te voy a decir lo siguiente. Ahora mismo estamos creando una base de datos y en un momento dado haremos una cosa que es conectarnos a la base de datos desde un lenguaje de programación. Cuando eso ocurre, te voy a decir una cosa y te la voy a decir muy en serio, y es que la primera vez que haces eso es un infierno absolutamente. Porque conectar un lenguaje de programación a una base de datos la primera vez da mogollón de errores. Entonces, un error por el cual lo que hago es en las clases los campos los pongo todos en minúscula,
Un error es que en la base de datos hayas puesto el campo con mayúsculas y en el lenguaje de programación le estés llamando con minúsculas. Y por mucho que las letras sean iguales, el sistema dice, no, no me puedo conectar porque no existe ese campo. O sea, el sistema no te dice, el sistema no es tan inteligente para sacar tu mensaje de error y te dice, no, es que te has equivocado en la mayúscula. No. El sistema dice, tú has pedido nombre con mayúsculas, aquí existe nombre con minúsculas, así que no existe. Y tú, claro, te rompes los cuernos mirando la pantalla porque dices, pero ¿cómo me dices que no existe si os lo estoy viendo delante? Hasta que al cabo de unas horas te das cuenta de que el problema era las mayúsculas. Por eso, yo lo que suelo hacer a nivel didáctico, no ya a nivel yo profesional, porque a nivel profesional ya estoy acostumbrado a tener en una pantalla en la programación, en otra pantalla la base de datos y voy conectando. Pero porque lo he hecho muchas veces a lo largo de muchos años. Entonces, a un nivel alumno, lo que te recomiendo es que de momento lo pongas todo con minúsculas y así minimizaremos las probabilidades de error, que ya de hecho ya verás que se producirán bastantes errores en lo sucesivo. Y a continuación te voy a contar una anécdota, ¿vale? Entonces, es una anécdota para que te hagas la idea de hasta qué punto sucede esto con las bases de datos. Hace años tenía un alumno excelente, he tenido muchos alumnos excelentes, ¿vale? Pero en este caso te hablo de uno que se llama Nico. Entonces, un día estaba yo en casa, entonces me llama y me dice, oye, voy caminando por la calle y estoy muy nervioso. Y yo dije, interesante, no es algo que me suelen decir los alumnos de programación, ¿vale? Entonces digo, bueno, pero ¿qué te pasa? Y dice, mira, llevo toda la tarde intentando conectar una base de datos, no me sale y me puse tan nervioso que me he tenido que bajar a la calle a dar un paseo. Y claro, le dije, vale, o sea, me parece bien, pero si estás en la calle no te voy a poder ayudar. Entonces, cuando te calmes y subas a casa, llámame cuando estés delante del ordenador y así te puedo ayudar. Entonces, lo que te quiero decir, la moraleja de esta historia, es que el alumno que me llamó era un alumno de los buenos, de los excelentes, de los cañeros. Y aún siendo un alumno cañero, simplemente llegó un momento en el que en petición con bases de datos se enganchó y no sabía salir de ahí. Lo peor, como suele pasar en estos casos, lo peor es que en lo que se había enganchado en una chorrada, con lo cual cuando me compartió la pantalla y le dije lo que era, casi se enfadó más todavía de la chorrada que era, ¿vale? Entonces lo que te quiero decir es que por eso hago estas cosas y otras que ahora a continuación te diré, como por ejemplo en los privilegios que ahora luego te diré que es poner el mismo nombre de usuario y la misma contraseña, que en una base de datos en producción es una muy mala costumbre, pero a nivel didáctico lo hago para que la gente tenga menos probabilidad de error, ¿vale? Pues lo hago por esto. Entonces, ahora lo que voy a hacer, por ejemplo, es poner o apellido uno, apellido 2 o apellidos, eso ya como quieras, ¿vale? Hazlo como quieras. Voy a poner email, voy a poner dirección, voy a poner teléfono, ¿vale? Y ya está. Yo qué sé. Y de momento nada más. Fíjate que me sobran dos campos, pero no pasa nada, porque ya te he dicho antes que si llamo 10 campos y luego no uso los últimos dos, pues el programa los va a ignorar y ya está. No te digo nada, no te digo nada. O sea, esto es un curso específicamente de tecnología, ¿vale? No te digo nada, aunque de la misma forma te digo que existe, que en el momento en el que meto dirección y teléfono, ¿sabes? Automáticamente tengo como una personita en la oreja de la agencia de protección de datos que me está diciendo, ¿por qué está guardando esto? ¿Sabes? Entonces, sabes que todo lo que es crear una base de datos y guardar datos personales de personas, pues tiene una parte técnica, que es esta que estamos aprendiendo, pero luego sabes que hay una parte legal, que es toda aquella que está relacionada con la LOPD y con la RGPD, que son la legislación que ahora mismo está vigente en cuanto a la que te dice qué puedes guardar, qué no puedes guardar, qué está justificado guardar y todo esto, ¿vale? Lo que te quiero decir es que si esto fuera una formación de carácter legal, en el momento en el que yo estoy guardando la dirección, pues habría alguien que me preguntaría, ¿está justificado según la LOPD que guardes los datos de dirección de los usuarios? Pues sí, lo puedes guardar, pues no, lo tienes que borrar, ¿vale? Pero no es este tipo de formación, esta es una formación más técnica. Entonces, a continuación, el usuario no va a ser un número entero, va a ser una pequeña cadena de caracteres. El password va a ser una pequeña cadena de caracteres. El nombre va a ser una pequeña cadena de caracteres. Apellidos, en esta tabla, todo va a ser varchar. Incluso el teléfono, porque el teléfono
en el momento en el que le metamos un más 34, el signo más, en el momento en el que le metamos unos paréntesis, pues ya no va a ser un int, ya no va a ser un número entero. Entonces por eso le pongo varchar. A continuación, podría especificar el máximo número de caracteres que tendría cada uno de estos campos. En este caso, como te digo, para acabar pronto, lo que voy a hacer es que voy a poner 255 en cada uno de los campos, porque si no se nos hará eterno tener que irnos preguntando a cada campo, pues ¿cuántos caracteres máximos podría tener mi usuario? ¿Cuántos caracteres máximos podría tener un nombre? Pues espérate que vaya al Instituto Nacional de Estadística, que me saque una lista de nombres y que vea cuál es el que más caracteres tiene. Pues no voy a hacer eso, ¿vale? Lo que voy a hacer es meter 255 en todos y ya está. La única razón que existe para ahorrar en cuanto a la longitud del campo es para ahorrar no ya solo en el peso de la base de datos, que al final mayormente vamos a guardar texto, aunque se pueden guardar otras cosas, pero mayormente vamos a guardar texto, pero también en la rapidez en la búsqueda. Cuanto más peso artificial tenga esa base de datos, más lentas se van a hacer las búsquedas, pero te lo vuelvo a decir otra vez. Esto que te acabo de decir es la teoría. En la práctica, para una aplicación de un tamaño intermedio, la aplicación práctica de esto que te acabo de decir es que con un tamaño excesivo la búsqueda se haga en 0,0001 segundos, te lo prometo, ahora luego lo verás, y si lo afino, la búsqueda se hará en 0,00001 segundos. Es decir, se hará 10 veces más rápida, pero claro, 10 veces más rápida sobre una marca que el ser humano no puede apenas percibir. Entonces, la teoría dice que esta velocidad es 10 veces más rápida que esta velocidad de aquí, pero la práctica dice que vamos a ver quién se da cuenta de esto. ¿Vale? Insisto, y te lo digo una vez más, todo depende del tipo de aplicación que estés desarrollando. Una cosa es hacer una aplicación, hablemos de tiendas online si quieres, ¿vale? Una pequeña tienda online y otra cosa es que le estuviera haciendo la base de datos del Corte Inglés o del MediaMarkt o de un gigante de estos. Que diría, madre mía, para la cantidad de gente que va a estar cada día manejando esta base de datos, ahí sí que igual tengo que ajustar y tengo que afinar, ¿vale? Entonces, vamos prácticamente a finalizar la creación de esta base de datos. De momento veo abajo que tengo un motor de almacenamiento, InnoDB, ¿vale? Tengo el comentario de la tabla, aquí voy a guardar los datos de mis usuarios. Motor de almacenamiento de momento no te voy a hablar de él, más adelante hablaremos de motores de almacenamiento porque de vez en cuando vienen muy bien para hacer ciertos tipos de operación, pero ahora de momento lo único que quiero es pinchar el botón de guardar. Quiero fijar la estructura de esta base de datos, de esta tabla de la base de datos y quiero empezar a hacer cosas con la base de datos. En este caso, como podemos ver aquí, arriba tengo una cosa que se llaman las migas de pan. Me dice que sobre el servidor localhost, dentro de ese servidor, estoy en la base de datos curso aplicaciones web. Dentro de la base de datos curso aplicaciones web estoy en la tabla usuarios. Y bueno, aparece el comentario que he puesto para tener una idea de qué va esa tabla. A continuación, una vez que estoy dentro de la tabla usuarios, te voy a hablar de vamos a ver, un momentín que haga esto un poco más pequeño. Te voy a hablar de una metodología que se usa para trabajar con datos, que es la metodología CRUD. Entonces, de hecho, hay varios autores que la extienden a CRUDs. Entonces, básicamente, para que te hagas la idea, eso te dice que cuando aprendes a trabajar con una base de datos, las 4, eventualmente 5 primeras operaciones que tienes que aprender son operaciones para create, para crear registros, para leer registros, para actualizar registros y para eliminar registros. Y eventualmente hay una quinta operación que es search, buscar registros, que es parecida a la operación de read, pero con condiciones. O sea, quiero leer registros, pero donde se cumplan ciertas condiciones. Todo esto en MySQL se implementa a través de una serie de comandos. Entonces, los comandos SQL con los que vamos a estar trabajando son los comandos insert para crear, voy a
hacer esto un poquito más pequeño. Vale. A ver, mira, o no. Vale, ahí. Voy a hacerlo un poco más pequeño para que podamos trabajar a pantalla partida. Entonces, create lo vamos a hacer con insert. Read lo vamos a hacer con select. Update lo vamos a hacer con update, tal cual. Delete lo vamos a hacer con delete. Y search lo vamos a hacer con select con una cosa que se llama where, entre otras cosas, ¿vale? Es seleccionar donde se cumplan una serie de condiciones. Claro, para esto, yo lo que haría ahora es meterme dentro de esta pestaña llamada SQL y empezar a invocar comandos. De hecho, fíjate que por defecto ya viene uno que es select. Y select hemos dicho que sirve para hacer una lectura de la base de datos. Pero yo no voy a hacer esto. Esto sería meternos como, digamos, tirarnos de chapuzón a la piscina. Yo lo que voy a hacer es enseñarte una forma más sencilla de entrada de gestionar una base de datos y poco a poco inevitablemente nos acabaremos metiendo dentro de esa sintaxis de SQL. Es decir, vamos a empezar a trabajar con la base de datos en plan fácil, en plan sencillo, pero no te voy a ocultar que nuestro objetivo al final es acabar trabajando como mínimo con estas 4 palabras reservadas de SQL, porque son las 4 palabras con las cuales se gestiona el 95% de cualquier aplicación. No son las únicas sentencias o son los únicos comandos SQL, pero son desde luego los más importantes que debes aprender. Voy a empezar con el primero, que es create, y para ello, antes de crear nada en SQL, lo que voy a hacer es pinchar este botón en el que pone insertar. Entonces pincho insertar y a continuación me dice inserta un usuario. Voy a insertar un usuario. El identificador no lo relleno, porque antes te he dicho que se va a encargar automáticamente el programa de rellenarlo. Entonces el usuario es Jocarsa. La contraseña, que de momento está a las claras, ya hablaremos de esto más adelante, de codificación de contraseña. Voy a poner mi contraseña, así. Está a las claras, como ya te digo, no está codificada. Nombre, José Vicente. Apellidos, Carratalá Sánchez. Email, info arroba josevicente.carratalá.com. Dirección, Marie Curie de Mislata. Y teléfono 620 89 17 18. Con esto yo ya tengo unos registros y a continuación lo que voy a hacer es continuar. Mucha atención a lo que va a ocurrir ahora en la pantalla, porque cuando le doy a continuar, el programa me dice: te he insertado una fila. Esto quiere decir que yo no he tenido que insertar nada. Pero, además, lo que más me importa es que el sistema me está chivando, ahí lo tienes, ahí arriba, también lo tienes aquí abajo, de hecho, cuál es la consulta SQL que corresponde a esa inserción. Entonces yo veo que, de hecho, el haber rellenado esos formularios y haberle dado a enviar corresponde a una sentencia SQL, ¿te acuerdas que create era insert? Que dice insert into usuarios, con estos nombres de columna, los valores y, como puedes ver, los valores que he introducido en el formulario. Otra cosa que yo suelo decir es que el lenguaje SQL, aunque evidentemente hay que tener cuidado con él porque es un lenguaje razonablemente estricto, pero yo suelo decir que si sabes inglés ya sabes la mitad de MySQL, porque si te fijas la sentencia, o sea, prácticamente habla en inglés, es inserta dentro de usuarios con estos campos de aquí los valores y los valores. Si es que ya está, si es que casi lo puedes leer al vuelo, ¿vale? Otra cosa que te voy a decir, por cierto, quizás es un buen momento para empezar a hablar del lenguaje SQL. El lenguaje SQL es un lenguaje común a una gran cantidad de bases de datos hoy en día. El lenguaje SQL, por cierto, SQL Wikipedia, es un lenguaje que tiene ya unos cuantos años. Es un lenguaje creado en 1974, tendrá como 46 años. Entonces, quiero decirte que un lenguaje de programación que tiene 46 años y sigue vigente no es moco de pavo, aunque evidentemente, por supuesto, tiene dialectos y tiene versiones y todo esto, pero es un lenguaje que vale la pena aprender
porque es el estándar en trabajo con la gran mayoría de bases de datos desde hace, como ya te digo, más de 40 años y parece que lo va a seguir siendo durante unos cuantos años más. O sea, no está muriendo, sino más bien al contrario. Bueno, pues voy a continuar y a continuación vamos con la segunda operación, que es la operación read. A continuación, yo simplemente lo que tengo que hacer es pinchar aquí en usuarios o bien en examinar, es lo mismo, hace lo mismo. Pincho en examinar, me saca el registro que he insertado y si nos fijamos, de hecho, arriba, una vez más, me está sacando la chuleta. Y la chuleta me está diciendo que leer a palo seco todos los usuarios es select, como te había dicho aquí select asterisco, asterisco o almohadilla from usuarios. O sea, seleccionamelo todo. La almohadilla quiere decir no filtres, lo quiero todo de la tabla usuarios. Y lo que hace el programa es mostrármelo por pantalla. Como ves, PHPMyAdmin lo que hace básicamente es convertir los clics del usuario en sentencias SQL. Y además te las muestra en pantalla, lo cual me parece muy didáctico para que tú en un momento dado sepas el clic que has hecho como se hubiera expresado en una sentencia SQL. Por una razón muy sencilla, porque ahora recuerda que estamos aprendiendo. Y estamos aprendiendo de manera fácil, pero cuando te estés conectando a una base de datos desde un lenguaje de programación, sea cual sea, no vas a tener la manera fácil. Lo vas a tener que hacer mediante sentencias SQL. Por eso está bien que este sistema nos permita hacerlo en plan fácil, pero a la vez nos dé pistas de cómo se realizaría utilizando el lenguaje SQL. Vamos a continuación con el siguiente elemento. Voy a hacer esto, a ver, un poquito aquí, más pequeño. Bien, y el siguiente elemento es el update, es la actualización. Yo lo que voy a hacer es que voy a editar. Esto quiere decir que no voy a borrarlo ni voy a crear uno nuevo, voy a modificar este de aquí. Entonces, pincho editar y, por ejemplo, en apellido lo que voy a hacer es poner un acento a la A. Es decir, he hecho una modificación sobre uno de los parámetros. A continuación, pulso continuar y me vuelvo a fijar una vez más en que, por una parte, evidentemente, me hace la modificación, pero además, aquí arriba, tengo el comando SQL correspondiente a la modificación, que es update usuarios, set apellidos, es igual a Carratala Sanchis con acento, donde el identificador sea el número 1. Es muy importante que el programa tenga un identificador para que sepa cuál es el registro que tiene que modificar. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú imagínate que eres un policía, que estás en una comisaría y que tienes que detener a alguien. Han metido 2 personas en la comisaría. Y tú dices, vale, aquel que se llame José, a la cárcel, pero hay 2 Joses. Y tú dices, ostras, ¿ahora cuál es? Entonces, vale, aquel que se llame José Vicente, pero hay 2 José Vicentes, porque es perfectamente posible. ¿Vale? El nombre no te sirve para poder identificar inequívocamente a quién tienes que modificar. Y tú dices, vale, aquel que se llame José Vicente Carratalá, pero puede haber, de hecho los hay, diferentes José Vicentes Carratalá. Luego, no puedo identificar inequívocamente a una persona con su nombre y su primer apellido. Incluso con los 2 apellidos, no se puede identificar porque hay personas que comparten nombre y 2 apellidos. El DNI es lo que identifica inequívocamente a una persona de la otra, porque, salvo error informático, 2 personas nunca deberían tener el mismo DNI, pues el identificador es el DNI del registro. Quiero modificar a este registro donde el identificador sea igual a 1 y yo de esa forma me voy a asegurar de que, ¿vale?, solo quede modificado aquel que a mí me interese. Es por esto, es una de las razones por las cuales te he recomendado que cualquier tabla que hagas a partir de ahora, siempre, 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 aunque a nivel teórico no haga falta, pero a nivel práctico te recomiendo que siempre le pongas ese campo identificador. Si no lo llegas a usar, no pasa nada, no te va a molestar, no te va a hacer daño, pero si lo acabas necesitando, pues ya lo tienes ahí. Bien, a continuación voy a eliminar. Entonces, para eliminar, en este caso voy a usar el botón de borrar.
hago clic en el botón de borrar. Por supuesto, como la eliminación ya sabemos que es un tema muy delicado, pues antes de borrar nos saca una ventana modal, una ventana flotante de confirmación. Es cierto que deseas hacer esto, delete from usuarios. No lo voy a hacer porque está claro que funcionaría, pero porque lo que quería era esto, lo que quería era sacar esto, que era sacar, que compruebes que el borrado realmente es un comando llamado delete. Cuidado, delete con un where, porque si yo no pongo el where, si yo pongo delete from usuarios, lo que va a hacer es cargarse todos los usuarios. Tengo que decirle un where para decirle a quién me quiero cargar. De hecho, en plan bautismo de fuego, quiero que sepas que hay un dicho popular que dice que uno no es programador hasta que no ha hecho un delete sin un where y por tanto se ha cargado una base de datos o una tabla entera. Y esto, tú ríete, pero a todo el mundo le ha pasado, ¿vale? Entonces, lo que tienes que rezar es para que cuando te pase, la base de datos que elimines no sea muy importante o tuvieras copia de seguridad, ¿vale? Porque yo soy una persona de las que dice, y aparte es algo que es Vox Populi, que se aprende mucho más de los fallos que de los aciertos. Entonces, a nivel, tampoco quiero profundizar demasiado en esto, pero a nivel cerebral, por una cuestión evolutiva, guardan mucho más... Tu cerebro guarda mucho más registro, por un tema evolutivo, por un tema de supervivencia, los sucesos negativos que los sucesos positivos. Los sucesos positivos es como, ¿cómo te diría yo? Un niño te puede preguntar 1000 veces una cosa y tú le dices, pues ya te lo dije ayer, puñetas. Pero ese mismo niño se te escapa porque no lo ves. Pone la mano en el fuego de una vela, se quema el dedo, ese niño no va a poner el dedo otra vez. ¿Por qué? Pues porque la sensación de dolor hace que en tus neuronas se escriba una asociación que es mucho más fuerte en el dolor, en el error, que en el acierto. ¿Vale? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que a todos nos ha pasado de eliminar una base de datos sin poner un where, por tanto cargarnos toda, y del calor que te entra en ese momento, del soponcio que entra de no me digas que me acabo de cargar la base de datos entera, o la tabla al menos. Pues es como meter el dedo en la vela, en la llama. Se hace una asociación en tu cabeza que te impide a partir de ese momento poner un delete sin un where. Ya lo verás, tú ríete de mí, pero esto que te estoy diciendo es completamente cierto, ¿vale? Entonces, evidentemente, más adelante vamos a hablar de un concepto, como te puedes imaginar, que es el de copia de seguridad. Entonces, si hacemos copias de seguridad periódicas con la suficientemente periodicidad, pues con suerte, cuando te llegues a cargar esa tabla, pues tendrás una copia de seguridad que recuperar y no habrás perdido mucho, con suerte. Pero bueno, ya me lo dirás cuando ocurra. En fin, aquí. Ahora a continuación, una vez que tenemos esto, lo que voy a hacer es realizar estas mismas 4 operaciones, de hecho ahora verás que también utilizo el search, pero mediante los comandos SQL. Para ello tengo aquí una pestaña llamada SQL o SQL, como lo quieres pronunciar, y lo que voy a hacer es borrar, el SQL por defecto aquí viene marcado con un select, yo lo borro, y lo que voy a hacer es escribir mi propia cadena. Como ya te digo, sabiendo inglés prácticamente sale solo. Entonces vengo a insert, into, usuarios, values y te digo lo siguiente. La sintaxis dice que yo puedo venir aquí y en primer lugar especificar los nombres de las columnas y luego los valores de las columnas. Adicionalmente, hay otro tipo de sintaxis que me permite cargarme los nombres de las columnas siempre que aquí ponga todas las columnas. Por cierto, que ya que te digo esto, tú me dirás, bueno, pero esa sintaxis, ¿dónde la puedo consultar? Pues me voy a MySQL Documentation y pongo insert y verás que puedes ir al manual de usuario oficial de MySQL y verás que en este caso te dice cuál es, no es especialmente fácil de leer, te lo voy a decir, ¿vale? Pero te dice cuál es la sintaxis, ¿ves? Por ejemplo, insert into table name
nombres de columna y valores, ¿vale? Pero si nos fijamos, aquí hay diferentes ejemplos, pero si nos fijamos, habrá una sintaxis. Ahora para fastidiar no aparece en la documentación, pero habrá una sintaxis que me permita insertar sin los paréntesis. Aunque no aparezca en la documentación, vas a ver cómo lo voy a hacer y va a funcionar. Ahora, en el momento en el que nos metemos con SQL, en el momento en el que nos metemos a meter código, las probabilidades de error aumentan, como te digo, exponencialmente. Un tipo de error muy característico, muy común en MySQL, que mis alumnos llevan cometiendo a lo largo de los años miles de millones de veces, una de las preguntas más repetidas, es la siguiente. Si yo a MySQL, que tiene en este caso en esta tabla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos, si en el insert le meto 7 en lugar de 8, no va a hacer nada. Si le meto 9 en lugar de 8, no va a hacer nada. Si le meto 5 en lugar de 8, no va a hacer nada. Si MySQL me pide 8 campos, yo tengo que meter ahí 8 piezas de información. Cualquier variación dará error. Entonces yo lo que suelo hacer es lo siguiente. Pongo null en el primer campo, null quiere decir vacío, porque recordemos que ese campo no lo gestiono yo, es el identificador, lo gestiono automáticamente el sistema. Entonces poner null es como decir yo no te digo nada porque tú ya sabes lo que tienes que hacer. Y a continuación pongo una coma y pongo comillas y digo, atención, fíjate cómo voy hablando en voz alta, ¿vale? Y pongo el campo null es el campo número 1, evidentemente, y pongo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y por tanto, yo me acabo de hacer una plantilla donde sé que esa plantilla va a funcionar porque tiene los 8 campos que me está pidiendo esta tabla. Son campos que van entre comillas porque son varchar. Si fueran números irían sin comillas, pero como son varchar, van entre comillas. Y yo ahora pongo la información, ¿vale? Yo ahora pongo Pedro, es el nombre de usuario. Pedro password, es la contraseña. Ahora el nombre, Pedro. Los apellidos, Pérez. El email, pedro@email.com, lo acabo de inventar. Dirección, la calle de Pedro. Y número de teléfono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con esto, yo lo que tengo es una sentencia SQL, tengo una petición a la base de datos, que lo que va a hacer es insertar un registro. Ahora le daré al botón de continuar. Al darle el botón de continuar van a poder pasar dos cosas. O bien que aparezca un mensajito de color verde que me diga ok, lo has hecho correctamente, en este caso garantizado que sí. O bien, si he cometido algún error, que parece que no, que aparezca un mensaje de color rojo que me diga has cometido un error y que con cierta probabilidad me pueda dar pistas de en qué consiste el error. Mira, ¿sabes qué te digo? Voy a cometer un error. Voy a quitar el teléfono. Entonces quito el teléfono. Sabemos que me pide 8 campos, estoy dando 7, luego esto va a dar error. Le doy a continuar y me da un error. Y de hecho, me dice el número de columnas no corresponde al número real, en la línea número 1. Es decir, vemos cómo me da un mensaje, o sea, no me lo da tan mascadito, ¿vale? No me dice tú has metido 7 y esperaba 8, no me lo da tan detallado, pero por lo menos sí que me dice que el error tiene que ver con el número de columnas. Entonces, yo vengo aquí y ahora vuelvo a meter el número de teléfono. Voy a cometer otro error. Y es que voy a poner values con dos S. Evidentemente esa palabra está mal. De hecho, fíjate que incluso aquí aparece un pequeño mensaje de previsualización de error. Le doy a continuar y tengo otro error. Y me dice, hay un símbolo no esperado, inesperado. Y me dice values. Me dice, no sé qué es eso de values, ¿vale? Entonces, corrijo values. Otra cosa que puedo hacer es inserto. Evidentemente, como yo suelo decir, cuando pongo algo en inglés es que tiene que estar en inglés, ¿vale? No puedo poner inserto o insertar. Tiene que ser insert, ¿vale? Tiene que ser esa palabra en inglés. Un segundo. Entonces, en definitiva, como te digo, una vez que hemos cometido una serie de errores manualmente, ¿vale? Y hemos visto cómo la sintaxis de MySQL pues tiene que ser respetada, porque si no da error. Y si da error, estaba poniendo inserto para darle a continuar y comprobar que efectivamente da error. Dice inserto no sé qué es eso.
¿Vale? Entonces solo cuando ponemos la sentencia SQL correcta, insert into usuarios values y los valores que haga falta, es cuando a continuación podemos darle al botón de continuar, y cuando todo esté correcto es cuando vemos, bueno, el mensaje no es verde, sino que es amarillo, me dice he insertado una fila, el ID de la fila, porque es automático, es la 2. Si el último era el número 1, pues ahora es el número 2. Me dice la sentencia SQL, aunque tampoco tiene mucho valor porque ya sé que es sentencia SQL porque la acabo de hacer yo. Y ahora lo que puedo hacer es, quiero listar los usuarios. Vamos a hacer lo segundo, vamos a hacer el read mediante un select mediante SQL. Esto es muy sencillo realmente, ¿vale? Ahora puedo ir a SQL. De hecho, fíjate que ya viene la plantilla hecha. Select almohadilla from usuarios. Aparece una coletilla que es el where, que es la condición. Aparece un extraño where 1. Esto a los estudiantes cuando empiezan es como ¿esto qué es? Pues where 1 es igual como decir where true. Y where true, donde sea verdad, es como decir donde ninguna condición, donde ok. ¿Vale? Entonces, es muy extraño, aunque esto luego en programación tiene su gran utilidad, pero esto es como decir selecciona todo de usuarios donde dale caña. Así que de momento lo voy a quitar para no marearte, ¿vale? Y le doy a continuar y comprobamos que lo que he hecho es sacar los dos registros que tengo hasta el momento. Podría hacer un read con un search, es decir, con condiciones, donde yo podría decirle que quiero select all from usuarios where. De hecho, fíjate una cosa, y es que aquí abajo incluso aparecen los 5 botones correspondientes a las 5 operaciones que te decía. Entonces, where, y ahora digo identificador es igual a 1. Entonces, lo que hago es que estoy haciendo un listado, pero estoy poniendo una condición de búsqueda. Y es que no quiero ver todos los registros, solo quiero ver aquellos registros que tengan el número 1. Pincho continuar y compruebo que es cierto que en este caso solo me ha filtrado el registro que tenga el número 1. No solo puedo filtrar por el identificador, sino que si me voy a ventana de consultas, puedo decirle que en lugar de coger el criterio como identificador, quiero donde el nombre sea igual. Ahora ten cuidado porque si voy a filtrar por una cadena de tipo varchar tengo que poner comillas. Cuando son números no hace falta poner comillas, pero cuando son cadenas de caracteres alfanuméricos sí que hay que poner comillas. Y pongo José Vicente. Entonces le doy a continuar y compruebo que es cierto que me encuentra el registro cuyo nombre empieza por, perdón, contiene José Vicente. Pero hay un problema, y es que si yo ahora a continuación digo, vale, quiero aquellos registros cuyo nombre sea José, el signo igual corresponde a una igualdad absoluta, y eso quiere decir que si le doy a continuar, me dirá que no hay ningún registro. Por mucho que yo diga, no, pero si está José Vicente. Pero MySQL me dirá, sí, pero tú has pedido José, no José Vicente. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Para ello, hay búsquedas con comodines. En lugar de utilizar la búsqueda con igualdad, puedo utilizar una búsqueda utilizando el comando like. Like es como, ¿vale? Encuéntrame nombres como este. Y en el like debo poner almohadillas que empiecen por José o que acaben por José. Yo lo que voy a hacer es poner una almohadilla delante y una almohadilla detrás para decirle que quiero encontrar ese nombre o bien al principio o bien al final o bien en cualquier posición. Le doy a continuar y encuentro de esta forma que ahora sí me dice que José Vicente cuadra con esa búsqueda que acabo de hacer. Desde el punto de vista del estudiante, el like con almohadillas, el like con comodines, constituye un gran avance porque nos permite realizar búsquedas muy potentes de una forma muy fácil. Desde un punto de vista purista, siempre se ha dicho que las búsquedas con like y almohadillas reducen el rendimiento una barbaridad. Entonces, ahora, por fin, te voy a poder explicar en la práctica lo que antes te estaba explicando en la teoría. Y es que date cuenta que si yo le pongo nombre like José con 2 almohadillas, le doy a continuar y no es que yo te lo diga, sino que es que
el mismo sistema te lo está diciendo, la consulta tardó 0,0005 segundos. O sea, tarda, pero vamos a ver. También te digo que en esta tabla sí, solo hay 2 registros, pero es que en una tabla donde haya 10.000 registros tampoco tarda mucho más. Quédate con el número. Es más, lo voy a copiar. Lo voy a copiar 0,005 segundos. Ahora voy a hacer una petición sin like. Voy a hacer una petición exacta. Le doy a continuar. Y fíjate que la petición ha tardado. Bueno, en este caso ha tardado más. Es curioso, ¿vale? Debe haber ocurrido algo en el medio. Voy a hacerla otra vez. Mira, 0,003. Esto es un poquito más lógico. Es que depende de cómo pilles a la base de datos. A veces puede tardar más o a veces puede tardar menos. Esto me parece un poquito más lógico. Fíjate que el where con almohadillas tardaba 0,0005, con igualdad tarda 0,0003. O sea, vamos a ver dónde va. Es que no va a ninguna parte. O sea, a nivel teórico sí que es cierto que va más rápido. A nivel práctico, a nivel perceptual, ningún ser humano puede distinguir esa velocidad. ¿Vale? Por esto digo que yo por una parte te cuento la teoría, pero yo soy muy poco purista. Yo soy muy vale, la teoría está muy bien, pero vamos a ver la práctica. Y tampoco nos flipemos con la teoría, ¿vale? Bien, sigamos. A continuación, a continuación es cuando vamos a ampliar un poquito más esta base de datos. Permíteme no hacer un delete. Sí que voy a hacer un update. Un momento, voy a hacer un update y así actualizamos algún registro de la base de datos. No haré un delete. Pero a continuación lo que vamos a hacer es crear nuevas tablas en la base de datos y veremos que ahí es donde gana. Gana, digamos, no ya solo en complejidad, sino en posibilidades. Bueno, un update. Voy a ir a usuarios. Entonces quiero actualizar el registro 2. A continuación voy a realizar esa modificación. Para ello, por ejemplo, pues tu identificador, por ejemplo, es el número 2. Mira, o me voy a cambiar mi correo electrónico y voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, borro este select y pongo update. Update usuarios set email es igual a info@jocarsa.com. Tenía hasta hace un momento info@josevicentecarratala.com, ¿vale? Pero claro, cuidado, porque ahora tengo que poner un where. Porque si no pongo un where, lo que haría es actualizar a todos los registros de la base de datos. Es casi tan dañino como un delete. Entonces, where identificador es igual a 1. Entonces, en este caso, lo que hago es decir que quiero cambiar el email a info@jocarsa.com solo donde el identificador sea igual a 1. Si todo lo he escrito correctamente, y en este caso parece que sí, le doy a continuar y me dice que una fila afectada, me voy a usuarios y compruebo como en el registro número 1 veo como el email ya no es info@josevicentecarratala.com, sino que es info@jocarsa.com. Vemos cómo he podido hacer un update mediante un SQL y lo que te decía, permíteme que no haga un delete más que nada porque necesito tener datos en la base de datos para ahora continuar haciendo las siguientes prácticas, evidentemente. Vale. Pues, a ver, voy a volver a cambiar el correo. Entonces, te voy a decir que en SQL, si yo hago, por ejemplo, un update, cuando el programa, cuando el programa me mete comillas, el programa sí que usa unas comillas especiales para evitar la colisión con otros tipos de comillas, que son estas comillas de aquí, que es un acento abierto. Pero yo lo que hago es utilizar estas. Update, usuarios, set, email es igual a... Y entonces pongo las comillas sencillas que hay debajo de la interrogante, que es info@josevicentecarratala.com y puedo utilizar en lugar de esas comillas estas comillas de aquí, ¿vale? Evidentemente, si abro con sencillas, cierro con sencillas y si abro con dobles, cierro con dobles. Eso tiene que haber una concordancia. Ahora, de la misma forma te digo que MySQL utiliza las comillas abiertas para no colisionar, para no facilitar colisiones, como por ejemplo las siguientes. Yo quiero cambiar el nombre y digo nombre es igual a, y atención, aquí viene el problema, José Vicente el Guapo.
Pero ahí hay un problema, porque estas comillas yo quiero que sean como de un mote. Pero si aquí pongo comillas sencillas y aquí pongo comillas dobles, perdona, aquí comillas sencillas también, el programa cree que estas comillas sencillas están cerrando a estas comillas. Y esto va a dar error, esto va a dar un error como un piano. Entonces, de esta forma, yo puedo seguir la misma regla en SQL que sigo en cualquier otro lenguaje de programación, que es que si las comillas externas son comillas sencillas, las comillas internas son comillas dobles y no hay ningún problema. O si las comillas externas son comillas dobles, las comillas internas son comillas sencillas y no hay ningún problema. O puedo seguir la regla de que si tanto comillas internas como externas son sencillas, hay un carácter de escape, que es la contrabarra, mediante el cual yo le puedo decir al programa que estas comillas de aquí también son sencillas, pero no cierran a esas comillas de ahí. Entonces, cualquiera de estas fórmulas de comillas es válida. MySQL lo que hace es que por defecto me pone estas comillas de acento abierto para evitar ese tipo de colisiones, que se suelen dar, de hecho, en muchos casos. ¿Vale? Pero fíjate que si yo uso cualquier fórmula, en este caso voy a usar la fórmula del carácter de escape, where identificador es igual a 1, le doy a continuar y fíjate que me voy a usuarios y he metido José Vicente el guapo, ¿vale? Es decir, he metido algo que va entre comillas. Entonces lo que te quiero decir es que las comillas por defecto, las que suelo poner, son las que están debajo del signo de interrogación, pero más allá de que sean esas comillas, porque pueden ser las dobles, lo importante es que entiendas que el tema de las comillas al insertar cadenas es delicado, porque como dentro haya otras comillas, hay que tener cuidado con escaparlas correctamente, ¿vale? Y verás, yo en este caso estoy diseñando, como te puedes imaginar, una base de datos genérica. Cuando te digo genérica, quiere decir que ahora mismo todavía no sabemos para qué la vamos a utilizar. Estamos aprendiendo algo que nos sirva para prácticamente cualquier tipo de proyecto. Entonces, claro, en programación de aplicaciones decir cualquier a veces es decir mucho, porque hay muchos tipos de aplicaciones. Entonces, hay una cosa que se suele hacer en bases de datos que sirve para enseñar varias cosas a la vez, que es algo así como la Santísima Trinidad del comercio electrónico. La Santísima Trinidad del comercio electrónico, así como en religiones, ya sabes esto de Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues en comercio electrónico la Santísima Trinidad es clientes, productos, pedidos. Solo cuando hay clientes, productos, pedidos es cuando la tienda funciona. Si falta alguna de estas patas, la tienda no funciona, ¿vale? Entonces, si te fijas, no ya solo para tiendas online, sino cualquier aplicación web tiene usuarios, pero ¿y qué? Que tenga usuarios. O sea, cualquier aplicación web hace algo. Entonces, esa aplicación web tiene también servicios. Los servicios son productos, por ejemplo. Y una vez que tienes usuarios y una vez que tienes productos, servicios, es cuando los usuarios contratan o se asocian a esos productos. Y luego podemos crear 1.000 millones de tablas más. Pero prácticamente en cualquier aplicación de gestión, de empresa, de comercio, de lo que sea, lo mínimo es crear estas tres tablas nucleares. Entonces ya tengo la tabla de usuarios. A continuación vamos a crear la segunda tabla de productos o servicios o lo que sea. Vamos a ponerle un nombre genérico para luego poder reutilizarla. Yo puedo a continuación crear una tabla de dos formas diferentes. Y es lo mismo. O bien creo una tabla desde aquí poniendo un nombre y poniendo el número de columnas, o bien pincho este botón que hay aquí que pone nueva. Pero claro, si yo pongo ahí nueva, en principio parece que no voy a poder elegir el número de columnas, pero da igual, porque antes ya te he dicho que se pueden ampliar todo lo que haga falta. Entonces, a continuación le voy a dar aquí nueva. Se me crea automáticamente con 4 columnas, pero no pasa nada, porque fíjate que aquí arriba le puedo poner, por ejemplo, 4 más. Le doy a este botón continuar, que no tiene nada que ver con este botón de aquí de guardar, y fíjate que lo que hace es que me mete 4 columnas más. Puedes meter tantas columnas como quieras. Nombre de la tabla, no sé, voy a poner... Es que no se me ocurre una palabra que sea más global, o sea, que englobe a productos y servicios. No se me ocurre una palabra que sea más superior, más genérica, más abstracta. Gestión.
gestión, bueno, venga, gestión. Y luego ya veremos cómo llamamos a contratación, ¿vale? Da igual, da igual. O sea, lo que quiero es hacer algo tan genérico que luego sirva de plantilla para que hagas lo que hagas, simplemente modifique esta plantilla y ya lo tengas, en lugar de tener que empezar desde cero. Entonces voy a empezar de nuevo. Déjame quitar esta chuleta porque ya no nos hace falta. No quiero guardar esto. Vale, y voy a empezar como antes. Identificador es un número entero, tiene longitud 255, es índice primario, acepto esta ventana que sale flotante y le doy a auto incremental. Prácticamente cualquier tabla que hagas, te digo ya, que va a tener esto aquí arriba. Identificador entero 255 primario auto incremental. A partir de ahí, lo que vamos a hacer es introducir una serie de productos. Por ejemplo, voy a poner nombre, el nombre del producto. Anticipo un problema. Y es que en usuarios hay una columna que se llama nombre, ¿vale? Pero quiero que sea así, porque quiero enseñarte ese problema para luego enseñarte a resolver ese problema. Así que quiero la colisión. Quiero la descripción. Quiero el precio. Quiero el peso. Quiero las dimensiones. Y no sé, y de momento... y quiero el existencias. O sea, quiero saber cuántas unidades tengo en el caso de que sea un producto físico. Bien, ahora lo que hago es que nombre es un varchar. Descripción podría ser un campo razonablemente grande. Entonces lo que voy a hacer es poner un text para que sea un campo que pueda crecer. Precio es un varchar, porque igual le ponemos el euro detrás, no lo sé, de momento varchar. Peso es varchar. Dimensiones, ¿sabes? Podría poner geometría, porque son datos espaciales, pero bueno, voy a poner un varchar. Y, y existencias, en este caso voy a poner un número entero, porque existencias es el número de elementos que hay. O sea, a ver, depende del tipo de producto que sea, igual me queda media unidad en el almacén, vete a saber. Pero yo en este caso lo que voy a hacer es que voy a ir por unidades enteras. Verás, efectivamente, no ya solo para guardar la información, sino el precio, si es un campo numérico, el hecho de que sea varchar hace que el precio se esté guardando como una cadena alfanumérica, como una cadena de caracteres. Y eso en un futuro nos podría causar problemas de que en lugar de sumar, por ejemplo, encadenara. MySQL tiene un comportamiento bastante bueno, en el sentido de que aunque los campos numéricos sean varchar, luego no suele dar muchos problemas a la hora de hacer cálculos matemáticos. Ahora bien, dicho esto, lo cierto es que, por ejemplo, en el precio le podría poner que es un campo decimal o un campo flotante. Mucho cuidado porque, atención, fíjate que he pinchado en decimal y quería que lo vieras, no sé si lo ves porque aparece pequeñito en la pantalla, pero quería que vieras la chuleta, que se me ha ido, la chuleta que aparece a la derecha y nos dice cuál es la fórmula para meter ese número. Y nos dice, quiero que me digas los dígitos y los decimales. O sea, me tienes que poner dígito, coma, decimal. Entonces, yo por ejemplo, voy a coger decimal y así como aquí voy a poner 255, aquí 255, aquí 255. Perdona, aquí no, aquí 255 no. Voy a decir, ¿cuál es el máximo que puede costar un producto en mi tienda? Pues por ejemplo, imagínate que un producto en mi tienda puede costar un máximo de 9.999. Son 4 números, con lo cual pongo un 4. Y a continuación pongo una coma y digo, vamos a ver, en el sistema, en el euro, en España, ¿cuántos dígitos máximo puede tener un producto? Teóricamente puede tener dos. Aunque hay muchas empresas que en su catálogo de productos, especialmente en productos pequeños, productos que el precio unitario es muy pequeño, porque la unidad es pequeña, pueden tener tres decimales. Aunque por supuesto luego en el total y el subtotal de la factura tienen que tener dos decimales, ¿vale? Yo en este caso voy a poner un 2. Y con esto lo que estoy diciendo es que voy a tener cuatro posiciones numéricas, dos posiciones decimales. Ahora, peso, voy a poner varchar 255. Dimensiones, como no se te veía el formato, voy a poner varchar 255. Luego, siempre puedo venir aquí y puedo modificar la estructura. Ya sabes que te he dicho antes que no es recomendable, pero poder se puede hacer. Y por tanto ahora, a continuación, lo que hago es lo siguiente. A continuación voy a pulsar sobre guardar. Tengo la tabla de gestión
Y una vez que he insertado, una vez que he creado esa tabla, a continuación voy a insertar registros. Yo te pregunto, ¿qué vamos a vender? Invéntatelo, me da igual. Calcetines, vamos a por calcetines. Entonces, vamos a insertamos un nuevo registro. Lo voy a hacer en este caso mediante formulario, ¿vale? Que es más sencillo. Fíjate que el campo text aparece con una entidad diferente con respecto a lo que puedo rellenar con el campo varchar. Entonces digo calcetines blancos. Y digo maravillosos calcetines frescos para el verano. Y bla bla bla. ¿Vale? Porque ahí puedo meter lo que quiera. Precio, cuidado, decimal 4,2. Voy a meter 5.0. Cuidado. Ten en cuenta que MySQL originalmente era un software, te vas a reír, sueco. Actualmente es propiedad de la empresa Oracle, que es norteamericana. Entonces, eso quiere decir que los decimales van con punto y no con coma. Aunque la base de datos esté en castellano, pero el sistema numérico no es el español, donde los decimales son las comas y los separadores de millar o millón son los puntos. Aquí es al revés. Decimales punto y separadores son comas. Peso, 1, un kilo, ¿sabes? Un kilo de calcetines. Y dimensiones 1 por 1 por 1 me lo acabo de inventar. Y existencias tengo 10 unidades. Así que a continuación le doy a continuar y ya tenemos este elemento insertado correctamente. Precio, de hecho, fíjate que he puesto 5.0, yo no recuerdo haber puesto dos ceros, pero como me he comprometido a 5,2, perdón, a 4,2, automáticamente el sistema me ha rellenado con los dos ceros preceptivos. Bien, voy a insertar unos calcetines más y ya pasamos a la tabla de ventas. Entonces lo voy a insertar. Ahora quiero calcetines del Día del Padre. Y digo calcetines horribles porque si no, no son del Día del Padre. Son precio, no sé cuánto le he puesto antes, pues 3.2. Ahora me pondrá el otro cero. Peso 1 kilo de calcetines, 1 por 1 por 1. Y existencias tengo 10 unidades. Le doy a continuar. Y si me voy a gestión, compruebo cómo ahora tengo dos productos dentro de la base de datos. Y ahora es cuando voy a crear una tercera tabla. No ya solo estas tablas sirven a nivel de crear una plantilla para que luego lo puedas utilizar en prácticamente cualquier tipo de aplicación, sino que también esa tercera tabla va a tener un factor didáctico que es el que es lo que ocurre cuando cruzas datos de otras tablas. Vamos a por ello. A continuación, lo que voy a hacer es crear una tercera tabla. Esta tabla que voy a hacer, te lo digo ya de entrada, parte de un supuesto que es incorrecto. Entonces, el supuesto en el cual voy a partir es que un usuario compra un producto. Si ese supuesto fuera cierto, la tabla que yo iría a crear ahora sería correcta. Pero ese caso rara vez suele ser correcto. Lo normal es que un usuario compra varios productos, en cuyo caso habría que crear dos tablas, una que se llama pedidos y otra que se llama líneas de pedido. Pero a continuación voy a empezar con la tabla pedidos. Para ello voy a crear una nueva tabla, se va a llamar pedidos, voy a meter 4 columnas más. La primera ya sabes es el identificador, es entero, 255, índice primario, le doy a continuar y es autoincremental. Y ahora a continuación lo que tengo que hacer es poner el usuario. El usuario realmente no es un dato que pertenezca a esta tabla, sino es un dato que se saca de esta tabla. Entonces a continuación la voy a llamar ID usuario. Porque ahí no voy a meter al usuario, voy a meter al ID del usuario. O sea, voy a meter como el DNI del usuario. Y metiendo el DNI del usuario y luego cruzando los datos, podré sacar el resto de datos del usuario.
A continuación, de la misma forma que antes, o sea, que acabo de hacer el usuario, voy a hacer ID producto. Aquí no meteré el producto entero, solo meteré el ID del producto. Pero hay un problema, y el problema es el siguiente, y es que trabajando de esta forma, yo ahora, por ejemplo, podría poner otro campo que es la cantidad, es decir, la cantidad de productos que voy a comprar, la cantidad de este ID. Haciendo esto, yo solo puedo comprar un producto. Dicho esto, dicho esto, hay gente que podría decir, bueno, no técnicamente, porque puedes poner ID producto 2 y cantidad 2. Pero esto es pan para hoy y hambre para mañana. Porque dices, vale, muy bien, con esto puedo comprar 2 productos. ¿Y si quiero comprar 3? Pues yo podría poner ID producto 3 y cantidad 3. Pero siempre, siempre, siempre podrá aparecer alguien y decirme, ¿y si quiero comprar 4 productos? Es decir, aunque yo cree ahí 500 productos, siempre vendrá alguien y dirá, ¿y si quiero comprar 501? Hay diferentes estrategias. En principio, atención, una vez más, te voy a hablar de la diferencia entre la teoría y la práctica. En principio, esto que acabo de hacer no se debería hacer nunca. Esa es la teoría. La práctica dice que si mi cliente me asegura y me jura que en su empresa nadie puede comprar más de 3 productos y cumple su promesa, en este caso esta solución tampoco es mala, es válida. ¿Vale? Entonces, esto es lo que se llama una relación de 1 a n. Es decir, un usuario puede comprar n productos. Cuando se produce una relación de 1 a n, teóricamente, los n productos comprados deben ir en otra tabla diferente. Esto ahora mismo, hoy, todavía no lo vamos a hacer, pero que sepas que se puede hacer. Lo cual me lleva a hablarte, aunque sea superficialmente, de otra cosa. Esto que te acabo de decir, esto de que cuando un usuario compra n productos automáticamente hay que crear otra tabla, tiene, tal cual te lo acabo de decir, solo por cómo te lo acabo de decir tiene pinta de regla. Tiene pinta de regla repetible, tiene pinta de caso que se suele dar. Entonces, una vez más, te lo vuelvo a repetir una vez más, yo soy una persona que intento conocer la teoría, pero no soy talibán de la teoría, sino que luego la práctica hace que la teoría ya veremos cómo se aplica. Dicho lo cual, te quiero decir que existe una cosa que se llama normalización de bases de datos. Y de hecho, existen, según el autor, evidentemente, pero existen, Wikipedia, incluso una serie de reglas formales. Y las reglas formales, ahí las tienes, son, por ejemplo, las formas normales, es una serie de 5 reglas, más esta, e incluso hay reglas de code y hay otros autores que proponen otras reglas. Pero, en definitiva, como la normalización de bases de datos es algo que es duro, lo que ocurre es que aparece una serie de reglas que dicen, mira, no te compliques, sigue estas reglas de cabo a rabo, o sea, no pienses, tú sigue eso tal cual, y tu base de datos tendrá una buena forma desde el punto de vista en el que podrá crecer correctamente, representará los datos correctamente, no habrán fallos en la representación de los datos, no habrán duplicados, no habrán datos que sobren, cosas de estas, ¿vale? Entonces, quiero decirte que estas formas normales existen y están bien. O sea, que parece que te vaya a decir que es una mierda. No, no lo son. Están muy bien pensadas. Pero son una de esas cosas que tiendo a no enseñarlas, tiendo a no hacer demasiado hincapié en ellas porque son lo típico de que cuando un alumno lo ve se vuelve talibán en el sentido de, buah, pues cualquier cosa que no cumple las normas formales es que no vale. Y es como, a ver, no te flipes, ¿vale? O sea, conoce las formas normales, pero cuando esté justificado, tú tranquilo que te las puedes saltar cuando esté justificado. ¿Vale? Entonces, de momento, lo que voy a hacer es poner ID usuario. Atención, como el ID usuario es un ID y el ID es un número, lo voy a dejar en entero. 255, aunque sobra, pero bueno. Como el ID de producto, el ID, el identificador,
no es un varchar, es un número, lo voy a dejar en entero, 255. Y en este caso la cantidad, ¿vale? Pues hay empresas que te venden porciones de productos, no te digo que no, pero yo, por ejemplo, voy a asumir que esta empresa te vende productos enteros. O sea, no te vendo medio calcetín, no te vendo un tercio de calcetín, te vendo un pack de calcetines o no te lo vendo, pero no te vendo un decimal de calcetines. Entonces voy a coger que es un número entero. Me sobran 4 campos, me da exactamente igual porque ahora al meterlos el programa los va a quitar. Entonces le digo guardar. Vale. Y a continuación, dentro de pedidos, voy a introducir un pedido. Lo voy a introducir de una forma que te va a parecer terriblemente incómoda. De hecho lo es, pero ten en cuenta que el objetivo de una base de datos no consiste en manejar nosotros directamente como seres humanos la base de datos. Consiste en que luego manejemos la base de datos a través de un lenguaje de programación. Te lo digo por tanto porque esto que te voy a enseñar te va a parecer terriblemente incómodo, pero tranquilo que luego tiene su razón de ser. Entonces, inserto un registro y no meto el identificador porque ya sabes que yo nunca lo meto, lo gestiono automáticamente el programa. Y le digo el usuario 1, que es José Vicente, que yo me acuerdo que es José Vicente, y tú dirás, sí, pero luego acuérdate cuando tengas 3000 usuarios a ver quién es cada uno de ellos. El usuario 1 va a comprar el producto calcetines blancos, que era el número 1, que una vez más te digo, luego acuérdate de memoria, y va a comprar 3 unidades de calcetines 1. Así que le doy a continuar y esto es el pedido, ya está. Claro, ¿qué ocurre? Que luego voy a insertar y voy a decir el usuario 2, que es Pedro, va a comprar el producto 2, que es calcetines del día de padre, va a comprar, yo que sé, 5 calcetines para regalar ahí a todos los padres que, a amigos tuyos que ya sean padres, ¿vale? Pobrecillos desgraciados que ya han caído, pero le doy a continuar y, ¿vale? Y claro, si yo le echo un vistazo a esa tabla, yo diré, uff, esto es muy duro de leer. O sea, yo cómo me voy a acordar de memoria quién es cada usuario y cuál es cada producto. Es más, aquí está la cantidad. Pero ¿dónde está el precio? Pues el precio está en la tabla de gestión. Así que tengo la información partida en dos tablas. Tengo por una parte el usuario y tengo por otra parte el pedido y luego por otra parte tengo el producto. Vale, pues ahora a continuación vamos a ver una cosa que son las peticiones cruzadas y verás cómo con las peticiones cruzadas podemos aunar el contenido de estas tablas. Voy a hacer una demostración de la petición cruzada, pero no te asustes porque la voy a hacer rápido y en la próxima sesión la volveré a explicar poquito a poquito. Lo que quiero es que veas cuál es la utilidad de tener la información en varias tablas y quiero que veas cómo luego efectivamente las vamos a poder cruzar. Entonces, a continuación, me voy a SQL, solo se pueden hacer peticiones cruzadas utilizando SQL, no se pueden hacer peticiones cruzadas directamente. Me voy a SQL y ahora digo select all from pedidos. Insisto, lo voy a escribir rápido y el próximo día lo volveré a escribir pero explicándole poquito a poquito. Y diré left join, o sea, join, unir, unir por la izquierda. Usuarios, donde on realmente en pedidos, punto, y de usuario es igual a usuarios.identificador. O sea, qué columna de pedidos corresponde con qué columnas de usuarios. Y además le digo que también quiero gestión, quiero unir con gestión, on gestión, no, on pedidos punto y de producto es igual a gestión punto identificador. Con esto, yo de momento lo que acabo de hacer es una super petición. He hecho una petición, pero que involucra a tres tablas, a pedidos, a usuarios y a gestión. Le doy a continuar y al darle a continuar, fíjate que me aparece identificador, pero me aparece usuario, me aparece nombre, me aparece apellidos y me aparece calcetines blancos y descripción y precio y dimensiones. Entonces me aparece todo y al cruzar la información no solo tengo esto, cuidado, no solo tengo esto, sino que tengo también todo lo demás. Pero además yo puedo hacer más cosas. Yo no quiero ver esto si ya tengo el nombre, para que quiero ver los numeritos de identificación. Entonces yo puedo hacer cosas mucho más avanzadas y decir select usuarios.nombre as nombre, coma,
usuarios.apellidos as apellidos, coma. Gestión. Punto. No. Pedidos. Punto. Cantidad as unidades, coma. Y de... vamos a ver. Gestión. Punto. Nombre as nombre del producto, coma. Y ahora fíjate lo que voy a hacer. Atención. Pedidos. Perdón. Gestión.precio as precio. Y ahora atención, porque voy a hacer gestión.precio multiplicado por gestión. Perdón. No, gestión.precio multiplicado por pedidos.cantidad as total. Entonces, claro, fíjate evidentemente cómo se acaba de complicar la petición SQL, por supuesto, pero si no he cometido ningún error, y creo que no, ahora le doy a continuar, y fíjate que uniendo esas tres tablas, me dice que José Vicente Caratalá ha comprado 3 unidades de calcetines blancos que con un precio de 5 euros por unidad, 3 por 5 es igual a 15. Entonces, eso de crear una tercera tabla, como esa tabla de pedidos, que tenga un idioma tan marciano, que trabaje todo con numeritos, ahora mismo te podrá parecer inconveniente, pero desde el punto de vista de que tú luego no vas a trabajar directamente con esa tabla, sino que vas a unir la información de esa tabla para obtener resultados, verás que es así como realmente se trabaja, ¿vale? Esto que acabo de hacer, como te digo, es una cosa que, bueno, en bases de datos tiene una importancia capital, que es el left join, que son las uniones con otras tablas, y esto es lo que en la próxima clase volveré a explicar poco a poco, volveré a explicar paso a paso para que veas cómo funciona, para que veas cuántas puedes poner, para que veas que de hecho... Y ahora quiero hacer todo esto, pero además de todo esto, le digo que where usuarios.identificador es igual a 1, solo quiero las compras de José Vicente. Pues le doy a continuar y verás que solo aparecen las compras de ese usuario. O si hubiera puesto fecha, pues le podría decir quiero ver las compras que se han hecho desde la fecha tal hasta la fecha tal. Es decir, esto que estás viendo aquí se parece mucho más a lo que es SQL. Las peticiones SQL pueden llegar a ser bastante complejas, pero evidentemente sirven a un propósito. Y al propósito que sirven es para poder cruzar información y para poder mezclar esa información y para poder trabajar de una forma muy potente y muy eficaz, ¿vale? Vamos a ver. Verás, esto que hay aquí es algo que también te explicaré, que se llaman los alias de los campos. Cuando yo no quiero que aparezca usuarios.nombre o no quiero que aparezca, aunque internamente esté en minúsculas, pero de cara al cliente final quiero que aparezca con mayúsculas, yo lo que hago es que pongo esto. Ahora bien, cuando lo que pongo tiene diferentes palabras, si no pongo comillas, falla. ¿Ves ahí que me da un error? Entonces, realmente, para hacerlo bien, tendría que poner comillas en todos. Porque en los alias técnicamente hay que poner comillas. Pero lo que estoy haciendo es que cuando puedo saltármelo me lo salto. Y cuando no puedo saltármelo, que es cuando hay espacios entre los nombres de las palabras, ahí es cuando pongo comillas. Pero para hacerlo bien, y ahí sí que te recomiendo que lo hagas bien siempre, la idea es poner eso. Porque fíjate que si no pusiera esto, le daría a continuar y me aparecería nombre con minúsculas. Entonces, como llega un momento en el que ya no estoy trabajando tanto para mí, sino que estoy formateando la información para cómo se la voy a presentar al cliente final, yo para mí puedo decir, quiero trabajar con minúsculas porque trabajo más cómodo, pero el cliente final me puede decir, me da igual lo que me acabas de decir, yo lo quiero en mayúsculas. Con lo cual, los alias de columna me sirven para que yo pueda trabajar como yo quiera, pero de cara al cliente final yo le pueda presentar la información como quiere el cliente. ¿Vale?